Somos guatemaltecos y guatemaltecas que cada día trabajamos por compartir conocimientos y experiencias que mejoren la calidad de vida y el entorno natural de todos y todas en Guatemala. Lo hacemos gracias al intercambio y valorización de conocimientos científicos y ancestrales para vivir mejor. Hoy vamos a compartir algunas experiencias y conversar en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Gracias al apoyo de Fundación Vivamos Mejor Suiza, Ministerio de Desarrollo Alemán BMZ, Global Nature Fund, Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales en Guatemala FCA y Asociación Vivamos Mejor Guatemala. Vamos en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos nuevamente a su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Es un gusto que esté con nosotros y poder compartir el día de hoy el tema de la apicultura y el manejo básico de los apiarios. El día de hoy nos acompañan dos especialistas en el tema. Está nuestro compañero José Ruiz y nuestro compañero Luis Cifuentes. Es un gusto que esté con nosotros y aprendamos juntos en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Es un gusto poder saludarles nuevamente. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes información muy interesante sobre el tema de la apicultura, que es una actividad que no solo se realiza en el departamento de Sololá, sino que a nivel de país, ¿verdad? A nivel nacional existen muchos apicultores, por lo cual es muy interesante la información que el día de hoy compartiremos con todos ustedes. En el segmento Dialogando estaremos conversando con el señor Carlos Pachel, con quien tenemos la oportunidad y tiene una gran experiencia, más de 20 años de experiencia con el tema apícola. Finalmente estaremos practicando en campo, ¿verdad? Es una gran experiencia también en esta práctica. ¿Por qué? Porque vamos a realizar el tema de la alimentación artificial, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es el método de cómo realizar y el proceso de cómo realizar la alimentación y cómo llevarlo hacia el apiario. Pero todo este tema será a lo largo del programa. Comenzamos. Ahora hablemos de. Muy bien, es importante conocer el trabajo que hacen las abejas, ¿verdad? Y todo el tema de apicultura en nuestros ecosistemas. José Ruiz nos va a comentar ahora algo sobre la importancia que tiene la apicultura en el entorno en que vivimos. José, comentanos algo al respecto. Claro que sí, Eric. Bastante interesante lo que vos decías, ¿verdad? Que digamos cuál es la relación que existe entre los insectos y principalmente las abejas en el entorno que nos rodea. Pero bueno, empezaremos definiendo dos palabras importantes. La primera, que es el ecosistema. El ecosistema, si lo queremos ver en palabras muy sencillas, no es más que todo el entorno que nos rodea y todos los elementos que están incluidos dentro de este entorno, ¿verdad? Sean animales, sean plantas, sean insectos. Y los elementos que a diario interactúan entre sí, ¿verdad? Como el agua, como el aire y las interrelaciones que se van produciendo entre todos estos elementos. La segunda palabra que podemos definir es qué es apicultura, ¿verdad? Y la apicultura no es más que el arte de manejar y producir abejas y digamos con todos los productos que ella lleva alrededor, ¿verdad? Entonces, ahora bien, es importante resaltar cuál es la relación que existe entre las abejas y las plantas, ¿verdad? Muy importante esta interacción que existe. Recordemos que más de 1/3 de todos los alimentos que consumimos en el mundo se producen mediante la acción de la polinización. Y bueno, se preguntarán, ¿qué es la polinización? Pues la polinización no es más que el acto, digamos, básico que realizan las abejas de visitar todas las flores, ¿verdad? Y en ese acto, en esa interacción de ir visitando flores de diferentes plantas, ellas van, digamos, de cierta manera recolectando el polen, ¿verdad? El cual se adhiere a su cuerpo, por lo que al momento que llegan y visitan alguna flor, este polen se desprende y cae sobre la flor, ¿verdad? Entonces en ese momento la flor pasará de ser, pues digámoslo así, una simple flor y se convertirá en un fruto.
Un ejemplo muy interesante y muy claro que podemos ver son los aguacates que consumimos normalmente, ¿verdad? ¿Quién no se ha comido un aguacate? Pero si los aguacates no contaran con el beneficio de la polinización, no podrían producirse. Y así existen otra infinidad de plantas que no podríamos tener si no existiera la polinización. Al igual que los bosques, ¿verdad? Los bosques dependen directamente de toda esta actividad que realizan las abejas, y no solo las abejas, ¿verdad? Sino que otros insectos y otro tipo de animales que realizan esta ardua labor, Eric. Muy bien, es interesante lo que José nos está explicando ahora. Y un reconocido científico lo dijo, que si hicieran falta las abejas, ¿verdad? Todo mundo moriría y moriríamos de hambre, ¿verdad? Como ya lo explicó José, que las abejas pues trabajan para que nosotros podamos tener alimentos, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a conocer algunos aspectos básicos y elementales para empezar a trabajar y a cuidar de las abejas, ¿verdad? Nuestro compañero Luis nos va a mencionar algo al respecto. Comentanos, Luis, ¿qué es lo importante para empezar a trabajar en el tema de la apicultura? Muy bien, Eric. La apicultura, como lo dijimos antes en el segmento anterior, la apicultura es la actividad que se dedica a la crianza de abejas, pero nosotros como apicultores debemos de ponerle mucha importancia a este tema, que debemos realizarles todas las actividades, revisiones periódicamente, ¿verdad? Finalmente también, hablando sobre el tema apicultura, debemos de darles algunos aspectos muy básicos para poder realizar esas actividades. Pero antes de instalar nuestro apiario hay muchos aspectos, ¿verdad? Las cuales son ver en el área donde vamos a poner nuestras colmenas. Principalmente ver que haya fuentes de agua limpia. Segundo, es que nosotros determinemos que haya floración o vegetación para que nuestras abejas puedan obtener de ese néctar y polen. Tercero, es de que nosotros debemos de ayudarlas como sembrar plantas melíferas. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué son plantas melíferas? Son todas aquellas plantas que dan flores, específicamente las plantas medicinales, como la ruda, la albahaca, el romero, la salvacija. Y lo importante también que podemos sembrar lo que es el árbol Taxiscope, ¿verdad? Muy conocido como Taxiscope. Esta planta o el árbol nos da una proporción de flores amarillas que es muy atractivo para las abejas, ¿verdad? Lo cuarto es de que nosotros determinemos, ¿verdad?, el área donde vamos a poner nuestra base, que esté seguramente, que no sea inclinada, que no sea una pendiente inclinada, que nuestro terreno, normalmente acá en Sololá hay muchas pendientes. Nosotros lo que tenemos que hacer es determinar haciendo terrazas, ¿verdad?, para que nosotros podamos obtener nuestra colmena y poner nuestra base y nos sea más accesible a caminar y hacer la revisión periódica. Por último, que debemos de ponerle mucha importancia también a la hora de instalar nuestro apiario es verificar que no esté cerca de nuestras casas las colmenas. ¿Para qué? Para que no nos afecten ni sean tan agresivas a la hora de realizar, ocasionándonos que nos vayan a afectar con algunos animales que les van a picar. Tenemos que ver también que estén fuera de las calles accesibles, ¿verdad? Para cuando alguna persona camine o transite ese lugar, no sean afectadas por nuestras abejas, ¿verdad? Lo más recomendable es de 3 metros de distancia de las casas, calles y animales. Eso tomen nota, eso es muy importante, tener distanciado nuestras colmenas con nuestras viviendas. Muy bien, es interesante, ¿verdad?, los aspectos que debemos considerar para iniciarnos en la apicultura, ¿verdad? Ya lo dijo nuestro compañero Luis, ¿verdad? Agua, ¿verdad? Tenemos que tener agua alrededor de nuestro apiario, ¿verdad? Y tenemos que conocer otros aspectos bien importantes y relevantes, ¿verdad? Pero debemos ahora conocer la importancia que tiene de manejar nuestras abejas o de manejar el apiario. José nos va a contar esos aspectos técnicos, ¿verdad?, de la importancia o del objetivo de manejar un apiario. Claro que sí, Eric. Muy importante lo que mencionabas, ¿verdad? Recordemos que la apicultura es la actividad que se dedica al manejo y a la crianza de las abejas. Para que esto nos lleve a un buen término, tenemos 3 objetivos claros al momento de que hacemos las revisiones o el manejo de nuestras colmenas.
El primer punto que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer una revisión dentro de nuestras cajas o nuestras colmenas es que debemos de evaluar y ver la cantidad de población de abejas que existen dentro de la colmena. Como un dato interesante es de contarles, ¿verdad?, que en una colmena, en la etapa más fuerte de la floración o en el tiempo de cosecha, pueden llegar a existir entre 40,000 y 50,000 abejas, ¿verdad? Es muy impresionante conocer esta información. Bueno, luego, digamos, como un segundo punto importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de revisar es que debemos de observar si la entrada de néctar y polen a la colmena es el adecuado para que las abejas puedan sobrevivir. ¿Y cómo podemos evaluar esto, verdad? Al momento de que estamos revisando nuestros marcos, es normalmente en las partes superiores de los marcos o en las partes bajas vamos a encontrar lo que normalmente un apicultor le denomina pan de abeja, ¿verdad? ¿Y qué es el pan de abeja? El pan de abeja no es más que la mezcla de polen y el néctar con el que se mezcla, ¿verdad? Y ellos lo almacenan para luego poder alimentarlo. Entonces, debemos de poner especial atención a este aspecto. ¿Y por qué? Porque en el momento de las lluvias o del invierno, que normalmente se le llama, las abejas deben de tener suficiente de este alimento para que puedan sobrevivir, ¿verdad? Entonces, muy importante. Y si no, ¿verdad? Si la entrada de alimento no es buena, entonces debemos de tomar otro tipo de decisiones para poderles ayudar. Finalmente, el último de los aspectos muy importantes es poder determinar si existen plagas y enfermedades, ¿verdad? Porque si no observamos este aspecto, puede afectar a la supervivencia de nuestras abejas. Muy bien, gracias José. Gracias por darnos esos tips bien importantes para trabajar con nuestras abejitas, ¿verdad? Vamos a una breve pausa, pero no deje de sintonizarnos. Este es su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa, con el tema apicultura. ¡Ya volvemos! Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Compartiendo experiencias. Muchas gracias por continuar en su programa Aprendiendo en Casa. Hoy nos encontramos en el apiario de Don Rutilo, que nos ubicamos en una altura de 1,700 metros sobre el nivel de mar, en el municipio de San Pablo, La Laguna. Cuéntenos, Don Rutilo, por qué es importante realizar las revisiones constantes en el apiario. Respondiendo a la pregunta, es importante hacer las revisiones para hacer limpieza en cada colmena y también verificar de que la colmena esté viva, que esté, ¿cómo se llama?, la reina dentro de la colmena, porque sin reina no sería una colmena, ¿verdad? ¿Nos puede comentar, Rutilo, cuáles son los tipos de abejas que se encuentran en las colmenas y cuáles son las funciones de cada una de ellas? Dentro de la colmena podemos encontrar 3 tipos de abeja. Está la reina, está el zángano y está las obreras, ¿verdad? Y principalmente las obreras son los que trabajan, son los que salen a hacer pecoreo, llegan a polinizar, llegan a traer néctar en el campo. Y los zánganos únicamente la labor que hacen es aparear con la reina, es únicamente y comer, ¿ya? Porque al final de cuentas ellos no trabajan. Y la reina es la principal motora dentro de una colmena porque es la que hace crecer la colmena, porque ella es la única que puede poner crías dentro de la colmena. Cuéntanos, Don Rutilo, ¿qué productos podemos obtener de la colmena al trabajar en la apicultura? De ahí podemos obtener la miel, podemos obtener polen, podemos obtener también propolis. Muy bien, Don Rutilo, ¿cuál ha sido su experiencia? Cuéntenos, ¿cuál es su experiencia que ha tenido usted para poder elaborar con las abejas para que hagan una gran función en el ecosistema? Pues inicialmente no me animé a trabajarlo bien, pero con el apoyo de las instituciones, así como Vivamos Mejor, que nos está fortaleciendo. Entonces esa parte es un estímulo para poder aprovechar los productos del medio ambiente, ¿va? Porque al final de cuentas nosotros como apicultores hemos aportado una gran parte en la cosecha de agricultura, ellos salen a polinizar y hemos escuchado y hemos leído también de que las abejas hacen una labor importante dentro del ecosistema, ¿verdad? Para que
para que estemos vivos, ¿verdad? Porque a través de ellos nosotros comemos los productos sanos y también se aprovecha en la siembra de maíz porque ellos llegan a polinizar las siembras y hemos trabajado de esa manera y la experiencia es de que uno consume un producto muy, ¿cómo se llama?, que llena las expectativas de inocuidad para que aprovechemos nuestros recursos, porque al final de cuentas son nuestros recursos, ¿verdad? Entonces hemos incentivado a la familia para el consumo de miel, evitar el consumo de azúcar y naturalmente consumimos miel en la casa, ¿verdad? Muy bien, Rutilo, ahora que sabemos cuáles son las funciones de que las abejas hacen en la gran parte en la colmena, ahora nos puede dar un mensaje final para que toda la audiencia del departamento de Sololá puedan iniciar o puedan participar en la actividad apícola. Hay que incentivar, hay que trabajar, digamos, mensajes en nuestro idioma para que la gente que no comprende el español puede llegar el mensaje a ellos, ¿verdad? Porque al final de cuentas muchos desconocen sobre la apicultura, entonces es importante hacer spots radiales y hacer documentales, pero que sea en nuestro idioma para que ellos también puedan entender. Compartiendo experiencias. Compartiendo experiencias. Muchas gracias por seguir en su programa Vivamos Mejor, Aprendiendo en Casa. Hoy estamos con una apicultora de Santa María que es muy potencial en el tema apícola. Cuéntenos, doña Julia, ¿hace cuánto tiempo inició usted con la apicultura? Pues yo trabajando con las abejas, llevo yo 2 años, pero mi esposo tiene 19 años tener las abejas, pero por motivo de dificultad de salud de él, yo me asumí de trabajar con las abejas. Y él hace años me ha enseñado poco a poco, entonces yo llevo 2 años por el momento trabajando con las abejas. Y gracias a Dios pues que aprendí muchas cosas con él, aprendiendo las abejas. Y lo que yo me interesé con las abejas, porque yo no quiero que las abejas se pierdan pues por el tiempo que estamos ahora. Entonces por eso yo estoy apoyando las abejas, cuidándolo de verdad, porque eso genera un ingreso de mi familia. Entonces por eso yo me dediqué de trabajar con las abejas y de verdad que eso pide también, pues yo soy mujer y el hombre, no solo el hombre puede trabajar con las abejas, las mujeres también podemos trabajar con las abejas. Muy bien, doña Julia, y ahora que ya sabemos cuál es la importancia del tema de la apicultura, ¿cuáles cree usted qué temas básicos debemos de utilizar en la apicultura y qué herramientas debemos de utilizar dentro de la colmena en un apiario? Digamos que lo que uno hace con las abejas, uno en primer lugar tiene que aprender muy bien cómo para manipular los animales. Tiene que ver dónde está la miel, dónde están, ¿cómo se llama? Polen, dónde están los crías, dónde está la reina. Y allí es que uno va ordenando las cosas, ordenando los animales. Y con calma tiene que agarrarlo uno, porque si uno digamos que viene, pues que no tiene paciencia con ellos y los animales pican, pero es un tratamiento para uno también cuando le pican a uno. Entonces es eso lo que a mí me gustó con los animales. Y además los animales muchas cosas dan también. Sale medicina natural con ellos, sale shampoo y muchas cosas que no sabemos pues que dan los animales. Y es eso lo que yo me interesé de los animales, porque tenemos en nuestros alcances pues nuestra naturaleza que nos da. Y material básica que uno utiliza con los animales: humador, guantes, overol, botas, la chumpa y espátula,
un cuchillo, clavo y un martillo. Es eso, simplemente herramienta lo que yo utilizo con las abejas. Gracias, doña Julia. ¿Será que nos puede hacer usted un llamado para todos los apicultores y apicultoras para saber sobre la importancia de la apicultura? Pues yo le invito a los compañeros apicultores, de verdad que yo les animo. Yo soy mujer, pero yo me he animado a trabajar con las abejas. Y yo le animo a las mujeres, no, de verdad que a veces nosotros las mujeres, no, es que yo soy mujer, yo no puedo, ese es trabajo de hombre, pero no es así. Solo el sexo es el que cambia de nuestro cuerpo, pero el trabajo podemos hacer compañeras mujeres. Y yo les animo, y los hombres también los animo, no pueden dejar las abejas allí, de verdad que podemos trabajar con las abejas y no podemos unir compañeros apicultores. Y yo estoy agradecido con Vivamos Mejor, nos están apoyando con los animales. Nos están apoyando con apicultura y yo les agradezco y Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Julia. Estamos muy agradecidos con ustedes y por estar con nosotros y el día de hoy por todos los temas importantes que usted nos dio a conocer. Muchas gracias. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Segmento Dialogando. Gracias por continuar en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy tenemos en el espacio, en el agrado para presentar a nuestro apicultor, don Carlos Pachel. Bienvenido, don Carlos. Mucho gusto, un placer compartir con ustedes. Es un gusto tenerlos en este espacio, don Carlos. Quisiera que nos pueda contar de su experiencia. ¿Cuáles son las enfermedades que más nos atacan en la colmena? Un placer. Bien, en Guatemala existen varias enfermedades, sin embargo, una es la muy marcada. Por mencionarle algunas enfermedades, tenemos la loque americana, la loque europea. Estas loques que acabo de mencionar, se trata de una bacteria. En el caso de la loque europea, se muestra con una cría que se pone de color oscuro cuando se muere, ¿verdad? Y similar es la cría de europea, que también es color café. Además, también tenemos otras enfermedades, como lo que es la cría de cal, por ejemplo, la anosemiasis. La cría de cal se ve muy bien o se presenta de una forma muy dura, de especie de piedra, ¿verdad? Exacto. En el caso de la anosemiasis, pues ataca mucho a la abeja adulta, pero gracias a Dios estas enfermedades no son muy comunes acá. Si bien existen, no atacan tanto acá en Guatemala. Sí, don Carlos, es muy importante saber todos estos tipos de enfermedades para poderlas identificar a hora de hacer la revisión periódica en nuestras colmenas, pero también no solo existen enfermedades en nuestras colmenas, también quisiera que usted nos pueda comentar qué plagas son las que afectan más en la colmena. Bien, hay varias plagas, sin embargo no son directamente de las abejas. Por ejemplo, la hormiga es una plaga que no está identificada como plaga específicamente de las abejas, pero en su momento sí puede convertirse en un gran problema. Hemos tenido experiencias que hormigas nos atacan los apiarios y nos terminan apiarios completos, mayormente cuando las colmenas están muy débiles. Y esto sucede a finales de invierno. Cuando ya se ha ido el invierno, lamentablemente las colmenas quedan muy estresadas, muy débiles, y es el momento donde naturalmente la hormiga también se reproduce y van por grandes ejércitos, de una manera de decirlo. A la hormiga más común que nos ha atacado, y me imagino que en varias regiones de Guatemala, es la famosa hormiga arriadora, ¿verdad? También existe el famoso sapo. Su mejor comida es la abeja, ¿verdad? Entonces también se forma parte de una
de un problema. En el caso de la mosca melaloncha conocida, cuando la abeja vuela a la flor, resulta que se encuentra con la mosca y lo que hace esta mosca es que pincha a la abeja, le deja el huevecillo dentro de la abeja y cuando ella vuela hacia la colmena, pues va débil. Y eso también es un problema. Exacto, don Carlos. Sí, tenemos muy claro sobre las plagas, no solo las hormigas, sino que también nos afectan los sapos en el apiario, ¿verdad? De las colmenas. Pero ¿qué debemos de hacer también? Que si un apicultor en la revisión periódica mira una infestación de varroa en la colmena, ¿y qué tratamientos debemos de hacer para poder controlar ese tipo de varroas o plagas? Bien, en el tema de la varroa, lamentablemente no solo Guatemala nos está afectado, esto es en el mundo entero. Nosotros acá, como los apicultores, ¿verdad? En Guatemala y hablando de acá de Zacatepeques, estamos trabajando sobre el control, porque no podemos eliminarla, es mentira, pero sí tenerle un control, ¿va? de la cantidad de varroa que se reproduce. Y nosotros recomendamos, en mi caso como técnico apicultor, recomiendo primero hacer una evaluación. ¿En qué consiste la evaluación? Hay que tomar un frasco, o sea, el frasco con alcohol, se saca un marco de la colmena con su abeja adherida, obviamente, se toma la muestra, 100 abejas, el alcohol automáticamente va a matar a las abejas, pero ese es un sacrificio de estas 100 abejas a cambio de una mejora. Al detectar 2 varroas muertas en este frasco de alcohol, significa que tenemos la varroa controlada. Pero si ya detectamos 4 varroas en adelante que van a morirse junto con las abejas en el alcohol, significa que tenemos un grave problema. Es el momento donde los apicultores deben de tener ya un programa de, ¿cómo se llama?, de aplicaciones, ¿verdad? De un tratamiento contra varroa. ¿En qué consiste un tratamiento contra la varroa? Hay muchos productos que se usan en Guatemala. Por mencionarles algunos, está el Apilife Bar, es un producto orgánico que está autorizado por el MAGA, y hay otros productos que está el Vivarol, y otros en general, está ¿cómo se llama?, otros productos orgánicos. En fin, entonces, el tratamiento consiste en 3 aplicaciones, con intervalo de 8 días. ¿Por qué debe ser con intervalo de 8 días? Resulta que la varroa naturalmente está sincronizada con el nacimiento de las abejas obreras y también con el zángano, que es el macho de las abejas. Entonces ahí se marca muy bien el tiempo para la reproducción de varroa y es ahí donde el apicultor debe trabajar para poder mantenerla controlada. Es ahí que por eso se recomienda hacer el tratamiento con aplicaciones de intervalo de 8 días. Muy bien, don Carlos, es muy interesante saber el método y tratamientos para poder controlar de este tipo de plagas en nuestra colmena. Finalmente, don Carlos, desde su experiencia, ¿qué podría recomendar a los apicultores para que puedan tener unas colmenas muy fuertes y sanas? Bien, mi primera recomendación es, amigos apicultores, tener las colmenas fuertes no es fácil. Yo me pongo en los zapatos de todos los apicultores y sé que hay que invertir en alimento, invertir en las revisiones que se hacen cada 15 días, pero ahí está el detalle para poder tener una mejor cosecha, unas colmenas sanas y fuertes. Primero, el manejo, un buen manejo, agarrar como disciplina, cada 15 días o cada 20 días revisar las colmenas, pero no ir solo a verlas, sino de verdad revisarlas. En este caso, revisar que no tengan varroas, que no tengan otras enfermedades que posiblemente aparecen, pero es muy raro, más se da el tema de la varroa. Pero en este caso, primero el manejo, unas buenas revisiones. Segundo, la alimentación. Sí, hay colmenas y cuando uno sale de la cosecha con ellas, quedan muy débiles, quedan estresadas, bien pobladitas, pero en el fondo de ellas están sufriendo un estrés porque el apicultor nosotros lo que hacemos primero como apicultores es cosechar. ¿Qué significa eso? Quitarle el producto que a ellas les va a servir para mantenerse en invierno. A cambio, nosotros los apicultores tenemos que darle una alimentación.
Obviamente no va a ser como la miel natural, va a ser artificial, pero acercarnos a la más, ¿cómo le puedo decir? A la alimentación mejor natural, o sea, una alimentación artificial, pero más natural. Por ejemplo, en el caso de la abeja, lo mejor es darle alimentación con miel, pero como no hay, entonces le vamos a dar azúcar con agua previamente hervida o filtrada. Se recomienda 2 por 1. 2 libras de agua, por decirle algo, y 1 libra de agua. Entonces, se mezcla muy bien y se le da a la colmena. Entonces, al alimentarlas muy bien, va a tener colmenas bien fuertes y por ende va a ser muy difícil que entren las enfermedades, inclusive que la varroa también ataque. Entonces, sí tenemos que estar muy pendientes al manejo y a la alimentación. Bien chapeados los apiarios, limpios, ¿verdad? Porque hemos tenido experiencias donde hemos ido a ver apiarios que no se ven las colmenas, es solo monte grande. Entonces, por favor, un buen manejo y una buena alimentación para que no entren las enfermedades. Muchas gracias, don Carlos, por haber conversado con nosotros sobre este tema muy importante, que es el tema de la apicultura, ¿verdad? Agradecemos nuevamente por estar con nosotros en este programa del segmento Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Muchas gracias. A continuación, tendremos el segmento Practicando en Casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Practicando en casa. Practicando en casa. En casa. Continuamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa con el segmento Practicando en Campo. Hoy le vamos a hablar un tema muy importante, ¿verdad? Sobre la alimentación artificial. Pero ustedes se preguntarán qué es la alimentación artificial. La alimentación artificial es un sustituto de la alimentación de la miel prácticamente, que ellas realmente consumen en la temporada de la floración. Pero a ellas se les ayuda con este tipo de alimentación en esta temporada de lluvia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos floración, está muy escasa la floración, no tenemos entrada de néctar, no tenemos entrada de polen. Entonces, por este motivo es que se les ayuda la alimentación. Pero no solo es para que ellos se alimenten, sino que para que la colmena esté bien fortalecida, bien poblada y que la reina pueda tener población y poner huevecillos del día, ¿verdad? Eso es muy importante sobre la alimentación. Pero ¿qué pasa si nosotros no la ayudamos en ese sentido? Va a haber baja población, la reina no va a poner al 100%, entonces va a haber baja postura de la reina, sobre todo, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es tener buena población para que mantenga caliente la colmena y mantener siempre y cuando viva a la reina y para que le puedan dar también su jalea real a la reina. Pero ¿quién hace todo este trabajo? La obrera, ¿verdad? Entonces hay que ayudarlas a cada una de ellas para que puedan nutrirse, ¿verdad? Con este alimento que es un sustituto, ¿verdad? De la alimentación. Entonces, para hacer este mecanismo de la alimentación, todo el proceso que se lleva, vamos a explicarles a ustedes cuánto de azúcar por colmena y cuánto de agua por colmena, ¿verdad? Especialmente para cada colmena tiene que ser 2 libras de azúcar por 1 litro de agua. Para que esta alimentación tenga vitaminas, específicamente vitamina C, ¿verdad? Nosotros le vamos a aplicar 1 limón por cada litro, ¿verdad? Se le aplica ese limón para que en un momento ese alimento no se fermente. ¿Y qué pasa si ese alimento se fermenta? Pues vamos a causarle daños a las abejitas con la diarrea o, como más común en la apicultura, la disentería. Ustedes se han dado cuenta que cuando van a ver sus colmenas en la tapadera van a ver unos puntos amarillos. Muchas personas han dicho de que es polen, pero realmente no es polen, ¿verdad? Porque el polen es granulado y obviamente en la tapadera es muy fácil que se caiga. Pero esas manchitas nos dan la pauta de que nuestro alimento está fermentado. Entonces, para que eso no pase en nuestra colmena, hay que ayudarlas con aplicarles limón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va a hacer accionar el limón para que no
desarrollen la disentería en la temporada de invierno, ¿verdad? Que en la temporada de lluvia. Y también se le recomienda al apicultor cerrar las piqueras para que no tengan entrada de mucho viento o aire frío. Y también eso también les causa diarrea, no solo la alimentación, ¿verdad? Ahora regresando con el tema de la alimentación, ¿cuál es el proceso, verdad? Primero se busca un tambo o una cubeta limpia para poderle agregar el azúcar y el agua. Pero sobre todo esto hay muchas maneras, ¿verdad? Ustedes, hay no solo la alimentación artificial que es el azúcar, sino que hay panela, hay otros sustitutos como también se puede ayudar con algo más natural, como plátano, ¿verdad? Entonces, esos también se les puede apoyar con las colmenas, ¿verdad? Las abejitas que tienen que aprovechar ese alimento para poder sobrevivir en la temporada de lluvia, donde tenemos muy escasas de flores, no tenemos néctar para ellas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, ya media vez tengamos el azúcar en el bote, vamos a agregarle agua y sobre todo el limón. Lo revolvemos hasta llegar a un líquido como estilo almíbar, ¿verdad? Como a veces consumimos el melocotón, algo así como ese líquido del melocotón en almíbar, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos da la pauta para seguir al otro proceso, llevar esa alimentación a la colmena, ¿verdad? Hay muchos tipos de cómo alimentar nuestras colmenas, ¿verdad? Hay alimentadores ya más tecnificados, como unos marcos sujetados, ¿verdad? Con un plástico en el marco. Pero muchas personas de acá en el área de Sololá están acostumbrados de utilizar los alimentadores como estilo topoído, ¿verdad? O petecas, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero específicamente son en bolsas plásticas, ¿verdad? Llenan esas bolsas plásticas y las llevan a la colmena, ¿verdad? Normalmente ese tipo de alimentación con la bolsa plástica se les puede ayudar haciéndoles agujeros a la bolsa para que sea más accesible para que ellas las consuman, ¿verdad? Y también hay que considerar que no sean bolsas muy gruesas, ¿verdad? Porque si no, las abejitas no van a tener la forma más accesible de alimentarse, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ayudarlas con una bolsa plástica y haciéndole agujero con una aguja o con una espinita, ¿verdad? Esa es una de las formas. Lo otro que nosotros manejamos como de parte de Vivamos Mejor, en el CEDRAC tenemos un apiario modelo que utilizamos estos alimentadores como un marco con un plástico, ¿verdad? Que funciona muy bien y ahí nos ahorramos muchos costos, ¿verdad? Y es muy fácil de practicarlo en este tipo de alimentación. Es muy fácil de aplicarlo en el marco, pero para eso que sea más fácil, nosotros tenemos unos galones, ¿verdad? Con una piquera, ¿verdad? Que un estilo de embudo para que sea más accesible en llenar esos alimentadores, ¿verdad? Y para eso tenemos, antes de hacer ese proceso, tenemos que echarle humo en la piquera, ¿verdad? Para poder reducir y calmar un poquito a nuestras abejas para que no sean tan agresivas, ¿verdad? No hay que echarles mucho humo, eso sí, no les pasa mayor cosa, pero sí, a la larga el humo sí les afecta, ¿verdad? Entonces, cuando ellos miran el humo dentro de la colmena, ellos piensan que es un incendio para ellos, ¿verdad? Entonces, ellos van a recolectar la mayor parte de miel para poder sobrevivir, ¿verdad? Sobre este incendio que ellos se imaginan con el humo. Muy bien, de ahí procedemos con las siguientes colmenas, ¿verdad? Y así, poco a poco, con el proceso que estamos haciendo, es muy fácil de trabajarlas, ¿verdad? Y no nos ahorramos mucho tiempo, ¿verdad? Con estos tipos de alimentadores. Específicamente también, hay que ayudarlas con otro tipo de sustituto, ¿verdad? Que el plátano se les puede echar la alimentación artificial, que es con azúcar, con agua, ¿verdad? Y el plátano también, que también nos puede funcionar como el polen, ¿verdad? Para ellas, que es muy nutritivo, ¿verdad? Entonces, les va a ayudar mucho para ellas. Entonces, queridos apicultores, este tema muy importante, ustedes lo deberían de practicar en campo, ¿verdad? Hay que ayudarlas a las abejitas porque es muy importante en nuestro ecosistema, ¿verdad? Como bien les dije anteriormente, en la temporada de inviernos hay que ayudarlas con este tipo de alimentación, ¿verdad? No dejemos a las abejitas sin este tipo de alimento porque nos va a bajar mucho la población, pero de fe decimos, ¿por qué nos baja la población? Pero es porque nosotros no la apoyamos en ese sentido, ¿verdad?
no solo nos aprovechemos en ellas, en sacarle la miel, ¿verdad? Porque la miel para ellas la van a recoleccionar en plantas y plantas, ¿verdad? Y para ellas es muy, muy valorativo para ellas, porque ellas ese tipo de miel la guardan para esta temporada de lluvia, ¿verdad? Entonces ahí sí que se aprovecha uno de ellas, ¿verdad? Ir a cosechar esa miel, pero también hay que ayudarlas, así como ellas nos ayudan a nosotros, ayudemos a nuestras abejitas, ¿verdad? Entonces, agradeciéndoles a todos, a la audiencia, ¿verdad? Y a todos los apicultores del Sololá, del departamento de Sololá, que pongan en práctica este tipo de alimentación que es muy importante para ellas. Muchas gracias. Practicando en casa. En casa. Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Tips informativos. Tips informativos. En el programa de hoy hablamos sobre la importancia y el manejo adecuado del apiario. A lo largo del tema nos pudimos dar cuenta de que hablamos sobre la importancia de cómo instalar un apiario, ¿verdad? También hablamos sobre las plagas y enfermedades que vamos a encontrar en la colmena. También hablamos de cómo vamos a revisar periódicamente nuestra colmena interior y exterior de la colmena, ¿verdad? También es muy importante mencionar de que también realizamos la alimentación artificial y cuál es el proceso que lleva la alimentación artificial para poder llevárselo a nuestro apiario y dárselos a nuestras abejitas en tiempo de invierno, ¿verdad? También hablamos con unos temas muy importantes con los apicultores locales, pero a continuación le vamos a dejar algunos consejos para que ustedes sigan en pie para realizar todos estos tips que deben de manejarse dentro del apiario. Les quiero recordar que hay que realizar muchas actividades muy importantes ahora de entrar en nuestro apiario. Antes de entrar en nuestro apiario debemos de entrar en las horas más frescas. Ustedes se preguntarán por qué. Hay que entrar a las horas más frescas para poder determinar que no se alboreten tanto las abejas, y al final en las horas frescas nos va a ser más fácil de trabajar con ellas. No se van a alborotar tanto, no nos van a picar o no van a ser tan agresivas en las horas más frescas, ¿verdad? Anteriormente en los temas que mencionamos, se dice que es a las 5 de la tarde, ¿verdad? Especialmente en la mañana tiene que ser tipo 7 de la mañana, ¿verdad? Específicamente para poder entrar a nuestro apiario debemos de encender nuestro ahumador. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo tengo que encender nuestro ahumador? Muchos de los apicultores en la época de invierno se utiliza chilote, otro tipo de madera que esté seca, ¿verdad? Que sea recomendable que tenga buena combustión para que eche buen humo y así poder trabajar adecuadamente y aplicar en la piquera, ¿verdad? Específicamente, ahora de tener encendido nuestro ahumador, debemos de aplicar algunas ramitas como chipilín, romero, ruda, ¿verdad? Estas plantas nos van a ayudar para prevenir nuestras plagas que vamos a tener dentro de la colmena. Ojo, es solo para prevenir, no es para calmar nuestras plagas que van a ser infectadas dentro de la colmena. Para eso hay otros tipos de métodos para utilizar de reducir la plaga, pero eso ya son productos ya un poquito más químicos, ¿verdad? Lo más recomendable para que no suceda eso, apliquémosle ruda o romero a nuestro ahumador y así podemos prevenir esos tipos de plagas, ¿verdad? También les quiero compartir ahí de algunas tips o recomendaciones, ¿verdad? Siempre ponernos nuestro traje adecuado, ¿verdad? Nuestros guantes, nuestros velos, nuestra chumpa, ¿verdad? Para que así cuando se alboroten las abejas ahora a revisar, no nos afecte a nosotros con las anisetas, ¿verdad? O las picaduras que nos vaya a afectar en algún momento. Muy bien, como les mencionaba antes, con el ahumador podemos utilizar chilote, otro tipo de madera. Lo que no debe hacer el apicultor es utilizar cualquier tipo de plástico, bolsas plásticas,
porque nos puede dañar las abejas, ¿verdad? Que el plástico es muy tóxico para ellas. Ya media vez utilizando todo esto del amador, les voy a hablar sobre este tips también en tiempo de invierno, ¿verdad? Nosotros le damos la alimentación artificial como un suplemento, ¿verdad? Sustituto de la miel. Lo más recomendable es darle la temporada de invierno, pero también debemos saber dónde dejar de darles a las colmenas, ¿verdad? Son 2 meses antes de la cosecha donde debemos de dejar de darle la alimentación artificial. ¿Por qué? Porque si lo damos en tiempo de cosecha o floración, esta alimentación se va a mantener dentro de la celda, ¿verdad? O los panales. Ya no va a ser directamente néctar, sino va a ser alimentación artificial, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Ponga mucho ojo porque es importante de dar ese tipo de alimentación 2 meses antes de la cosecha, ¿verdad? Gracias por continuar en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Es bien importante conocer que el COVID aún no se ha ido. El COVID todavía sigue en nuestro ambiente. Mucha gente la está pasando mal. Por eso es importante recalcar a toda la población que debemos de seguir cuidándonos. Por favor, esto es bien importante. Debemos continuar con el uso de la mascarilla. Debemos de usar la mascarilla adecuadamente, tapando nuestras fosas nasales. Por favor, es bien importante que cuidemos de nuestra salud. También es importante que estemos lavándonos las manos constantemente con agua y jabón. Y si andamos en un lado donde no haya agua y jabón, usemos alcohol o algún gel antibacterial. Por favor, debemos de cuidar a los niños y a los ancianos, que ellos son muy vulnerables. Sí, por favor, debemos de tener mucho cuidado con esta enfermedad. Además, los motivamos a que acudan a los centros de salud para vacunarse, ¿verdad? De esta manera vamos a poder cuidar de toda nuestra familia, de nuestros amigos, por favor. Y debemos de mantener también el distanciamiento social. No nos relajemos, por favor, no nos relajemos. Mucha gente la está pasando mal y nosotros deseamos que usted, como oyente de nuestro programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa, esté sanito, ¿verdad? Por favor, continuemos cuidándonos. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa con el tema El manejo básico de la colmena. Los esperamos en el siguiente programa. Gracias por estar en sintonía de su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa.